7:36, ya estamos de regreso en Viva la Mañana. Ya se empieza a congestionar aún más la calzada Roosevelt. La podemos apreciar a través de estas imágenes. El carril reversible está congestionado. Es una excelente alternativa, como siempre le recomendamos, para la zona 9. A las 8 de la mañana deja de funcionar, así que todavía tiene unos minutos para poder ingresar al mismo. Eso es lo que sucede acá cerca. ¿Tiene algún reporte, alguna fotografía que quiera compartir con nosotros? Nuestra red social de Twitter está trabajando para ustedes y por supuesto también la de Guatevisión, para que nos siga y comparta información importante con cada uno de nosotros. Lo que sí le podemos asegurar es que el cielo está despejado y ese solito ya nos está iluminando. 7:36, desde muy temprano les anunciábamos el tema que íbamos a poner en contexto y justamente damos paso al mismo. Gracias, Anitza. Las estadísticas son alarmantes. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, a diario unas 20.000 menores de 18 años dan a luz en la región latinoamericana y también en países vías de desarrollo. Resaltan que el escenario acentúa la pobreza e impide el desarrollo de las jóvenes madres y también sus hijos. Al año mueren 70.000 menores por causas relacionadas al embarazo. 3.2 se someten a abortos inseguros. Hablamos de 3.2 millones de jovencitas. Hoy hablamos de cómo la organización lanza la lucha contra esto que llaman un flagelo humanitario. En la región centroamericana, Nicaragua es el país latinoamericano con el porcentaje más alto de mujeres entre 20 y 24 años que reportan haber dado a luz antes de los 18 años. Le siguen Honduras, El Salvador y Guatemala con 24.4%. Esto según datos del informe del Estado Mundial de la Población 2013. Hoy con nosotros está Ana Luisa Rivas, que es oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas aquí en Guatemala. Muchísimas gracias, Ana Luisa, por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Para el Fondo es un gusto estar acá con ustedes presentando este informe que se lanzó la semana pasada a nivel mundial y que da cuenta de las alarmantes cifras que se tienen. ¿Qué de nuevo nos revela o qué hay que puede aportar, aparte de lo que hemos hablado? Porque el tema lo hemos abordado en diferentes ocasiones, inclusive este año lo hemos hablado, el embarazo adolescente. ¿Qué nuevo nos aporta este informe? Primero que nada, el informe hace una revisión, sobre todo a partos en menores de 10 a 18 años, hace alusión a cómo en el mundo, por ejemplo, Guatemala está dentro de los primeros 20 países que presentan mayor número de embarazos en niñas y adolescentes, y sobre todo también el informe da cuenta de que este es un problema multicausal, que los embarazos no ocurren en el vacío. Y nos invita sobre todo a identificar que los embarazos no se debe de culpabilizar a las niñas y adolescentes por sus comportamientos, sino que se tienen que identificar que, por ejemplo, el tema de la educación tiene una íntima relación con los embarazos, de cómo la pobreza también se relaciona directamente y también cómo los comportamientos, por ejemplo, el machismo, el patriarcado como tal, también influyen para que las niñas adolescentes caigan en esta problemática. Y en Guatemala, hablando específicamente de nuestro país, ¿cómo estamos cuando relacionamos nuestra realidad, digamos, a estas causas de las cuales hablas? Por ejemplo, el machismo, la educación, ¿cómo estamos en estos temas? Guatemala tiene retos todavía importantes. Por ejemplo, en la parte de educación, únicamente 2 de cada 10 adolescentes participan en una educación diversificada y solo 4 de cada 10 adolescentes van a la educación secundaria. Entonces, si estamos hablando que la educación tiene una relación directa para disminuir, porque se ha probado, hay evidencia que a mayor educación, menor número de embarazos o mayor la edad en que las niñas tienen su primera relación sexual o su primer embarazo, hay un reto importante en términos de la educación. Sin embargo, no es el único indicador que afecte. Hay algunos otros, como por ejemplo el tema de acceso a servicios de salud, a salud sexual y reproductiva, donde se tienen servicios y se tienen servicios que sean pertinentes para jóvenes y adolescentes. También esto aporta muchísimo en ese sentido. Ahora, cuando hemos hablado de embarazos entre adolescentes, entre jóvenes, siempre se habla de la violencia sexual hacia las menores, el abuso que hay hacia ellas, y dentro de esto y lo resalta este informe y me llamó la atención porque decía que una mayoría, un gran porcentaje de estos embarazos que se dan entre adolescentes se dan dentro de un matrimonio, dentro de una unión, y esto significa de que hay niñas menores de 18 años que están siendo, casadas,
con ya hombres, ¿no? ¿Cómo vemos Claro que esto? sí. ¿Cómo está esta realidad en nuestro país? El informe establece a nivel mundial que una de las causas para que se dé el embarazo temprano son los matrimonios infantiles. En Guatemala, la ley lamentablemente permite los matrimonios a partir de los 14 años, que no es reconocido internacionalmente. Y de hecho hay más de un 30% de matrimonios infantiles. Significa que prácticamente están habiendo niñas casadas, quedándose en la casa, ya en un trabajo reproductivo, en atención del hogar, y significa, y las estadísticas nos dicen que muchas veces están casadas con hombres que les duplican o triplican la edad. Más del 50% de esas niñas están casadas con personas mucho mayores. Y lo que está también íntimamente relacionado es la violencia sexual. De hecho, de los casos que hubo en el año 2012, el 75% de casos de violencia sexual se dio en menores de 18 años. Esto es una cifra alarmante porque indica que se dan relaciones de poder muy fuertes, que hay abuso, que se considera que las niñas son propiedad muchas veces de los hombres, ¿verdad? Y es por eso que el informe pues, nos invita a verlo de una forma integral, de una forma holística, donde las acciones se dan no solo a nivel de la niña y se le habla de empoderar a la niña, sino que también la familia, la comunidad, la escuela y en realidad el Estado también tienen un rol muy importante. Bastante importante, diría yo, y es increíble escuchar 14 años, la edad permitida para casarse en Guatemala. Uno pensaría que ya a estas alturas, en el siglo en el que estamos viviendo, eso ya hubiese cambiado. Así es, sabemos que hay esfuerzos también para poder hacer un cambio en ese sentido, porque en el Congreso de la República se viene desarrollando una iniciativa de ley para elevar la edad de unión o matrimonio. A pesar de no contar con un marco legal, podemos decir también que el país ha estado haciendo varios esfuerzos, y esfuerzos relacionados por un lado para dar seguimiento a los casos en menores de 14 años que están embarazadas y que pues son sujetas de un abuso, ¿verdad? Y es penado por la ley, es a lo que se le llama en el país la ruta de atención a menores de 14 años. Y lo más importante es que el informe nos dice también que se tienen que prevenir los embarazos, hay que poner mucha atención en la prevención, y el país lanzó hace más o menos un mes también el Plan Nacional de Prevención de Embarazos, donde se hace mucho énfasis en trabajar con jóvenes, con adolescentes, en darles información, en darles educación integral en sexualidad, que es muy importante, pues porque también los propios padres en varias encuestas que se han hecho han indicado no tener los conocimientos y las competencias para poder trasladar esta información. Claro, y la misma Naciones Unidas, bueno, ha lanzado y tienen aquí 8 pasos para lograr el reto, y son 8 quizá aspectos o elementos en los que hay que trabajar para poder reducir, para poder prevenir esos embarazos. Y uno de los que hace acá que también resalta es hacer parte de la solución a los hombres y a los niños. Uno muchas veces no piensa en educar a los hombres, en educar a los niños, sino que uno piensa, bueno, automáticamente las mamás con sus hijas, las niñas, ¿no? Un punto muy importante. Claro que sí, el informe habla de la corresponsabilidad también en estos embarazos infantiles, y habla de que el involucramiento es muy importante no solo en términos de concientización y sensibilización, sino en términos también de darles elementos a los hombres, a los jóvenes, a los adolescentes, en cómo la educación integral en sexualidad, por ejemplo, para que se protejan, para que tengan relaciones protegidas, para que ejerzan también una paternidad responsable, es muy importante. Y estos 8 pasos, además de involucrar a los jóvenes, a los hombres, también involucra a la comunidad, de cómo también la comunidad no culpabilice a las niñas, les responsabilice por los embarazos, de cómo también la comunidad, la familia y en realidad toda la sociedad somos responsables de cambiar las opiniones que hay sobre las niñas, las adolescentes y las mujeres, de no hacerlas de menos, que corresponde su rol quedarse en casa, y al contrario, y que todos en realidad tenemos una responsabilidad en poner a las niñas y a las adolescentes al centro del desarrollo, de cómo si no participan activamente en la sociedad, también se truncan sus planes de vida, se truncan sus metas, y también se trunca un aporte muy importante que como capital social humano ellas pueden dar al país. Y rápidamente, ¿cómo vemos entonces esta ruta que se han trazado las autoridades? Quizá también cierta ruta que se traza la sociedad, como mencionas, que también tiene que estar involucrada en esto para venir y en un futuro ya estar previniendo estos embarazos en adolescentes y quizá bajar esas estadísticas que nos colocan dentro de los 20 países del mundo con un alto índice de embarazos de adolescentes. ¿Cómo vamos hacia eso y cómo vemos el futuro?
Claro, lo importante es sostener los esfuerzos, sobre todo porque en Guatemala estamos hablando que hay esfuerzos muy recientes, donde si bien tenemos un marco legal es muy reciente, del 2009-2010, y este plan y esta ruta que yo les comentaba también no tienen más de 2 años. Entonces, acá la participación de la sociedad es muy importante, de velar porque se sostengan esos esfuerzos, de participar activamente, de ayudar porque las niñas adolescentes se mantengan en la escuela, regresen a la escuela, pero también de cómo comunidad y cómo la distinta sociedad también tengamos una opinión favorable en torno a las niñas adolescentes. Entonces es muy importante y por eso es que el informe nos invita a dar múltiples respuestas de forma coordinada y a no olvidar que las niñas adolescentes son realmente también parte del desarrollo. Perfecto, Norice, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. El tiempo nos queda corto para seguir discutiendo realmente este tema, este flagelo humanitario, como lo califican las Naciones Unidas, del cual Guatemala, bueno, lamentablemente somos parte de y tenemos que empezar a hacer algo al respecto. Como dices, ya se están trazando esas rutas y muy importante lo que mencionas, tratar de presionar para que se mantengan esos esfuerzos que se están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Y nosotros desde muy temprano le lanzamos a ustedes a través de las redes sociales una pregunta para que usted también participe, se involucre en este foro. ¿Qué acciones son necesarias para evitar el embarazo entre adolescentes? ¿Qué cree usted? Déjenos saber, nosotros más adelante estamos siempre compartiendo sus respuestas. Conéctese con nosotros a través de las redes sociales. Con esto, vamos con más. Bueno, muchas gracias. Un tema importantísimo, por supuesto, que había que poner esta mañana en contexto, pero damos una vuelta de página. Y como todos los lunes tenemos que recordar algunos hechos inolvidables. Inolvidables. Presta atención. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, muy bravo. El presidente de la República fue galardonado en Miami como el líder del año. No, no es el líder. El premio que recibió era por su emprendimiento. El tan emprendedor. Good evening, everyone. I would like to speak in English or in Portuguese. But if you allow me, I prefer to speak in Spanish. ¡Éxito! Ahora lo del galardón Bravo. ¡Lo entendemos! Sí, Bravo se puso cuando le preguntaron del por qué se echó para atrás con la intervención de aduanas. ¿Para qué tanto anuncio de intervención si al final no hubo nada? Los guatemaltecos lo que quieren son resultados y no opiniones de que si uno está de acuerdo, está en contra y esas partes legales. Nosotros por eso dejamos por un lado toda esa parte legal, vamos a la acción, que es lo que queremos. Dueños de su silencio. Y esclavos de sus palabras. El ministro de Comunicaciones aprendió que no es bueno andar hablando. A la municipalidad, segundo al propietario de la vivienda. Ellos tienen que hacer trabajos que les corresponden. Sobre todo cuando el alcalde responsable es Tono Coro, miembro del partido oficial. Lleno de baches está el camino de la política. Para las mujeres. Resulta que los diputados dijeron siempre no al tema de las cuotas de participación para las damas. Ellas ni lentas ni perezosas alzaron su voz desde el palco del Congreso. Y principalmente, muchas gracias, diputadas, porque están demostrando que van a ser combativas aquí adentro y relajeras también. Gracias, presidente. En el Parlamento se está cocinando un trato o truco para pasar los préstamos. Todos quieren una mordida del pastel, dicen los del líder, que juran no ser los organizadores de estas protestas anónimas. Ajá. En Guate hay cosas que se pasan de la raya, como esta cancha de fútbol que atraviesa media carretera, o estas elecciones fuera de tiempo en Nebaj. Por lo menos allí los partidos no andan haciendo campaña anticipada. Hablando de elecciones, en el vecino país de Honduras, Xiomara está cerca de ser la primera presidenta catracha, para enojo de los que le dieron golpe de estado a Mel Zelaya, su esposo. El Partido Nacional está haciendo